pues eso, es un placer conocerte y tenía muchísimas ganas de estar aquí, la verdad, y he visto muchísimas entrevistas tuyas y no sé, me pareces un productor, vamos, impresionante. Gracias. Bueno, yo desde siempre he sido muy fan de Disney y he crecido con Disney. De hecho, mi primera película que vi en el cine fue Tarzán y he crecido De Chris con Buck. eso. Sí. Y bueno, siempre, tanto yo como mi familia hemos sido muy, muy fans. Y bueno, ahora mismo me encuentro estudiando animación 3D. De hecho, gracias a Disney fue lo que me inspiró en moverme por este mundo. Y era un poco, querría saber un poco qué consejo nos darías a los estudiantes que estamos formándonos ahora en esto y que en un par de años o así, o en breve, estaremos en la industria. Entonces, un poco de consejo. Bueno, yo creo que uno de los consejos es cuando estés estudiando que no te dé miedo experimentar todo, porque la industria de la animación es grande y hay muchos trabajos. Entonces puedes ser animadora, pero también puedes ser rigger o modeler o storyboard artist o productora. Entonces, que no te dé miedo intentar probar todos los roles, porque así es como vas a encontrar específicamente cuál es tu llamado, ¿no? Y yo creo que ese es el número uno. El número dos es que no te des por vencida, porque es una industria donde a veces es complicada, ¿no? Y hay mucha gente con muchas opiniones. Y tu punto de vista vale la pena y que no te dé miedo que sea tu punto de vista, que no estés tratando de imitar a otras personas, porque con el tiempo tu punto de vista va a ser importante y la gente se va a dar cuenta de cuál es, ¿no? Pero si lo estás escondiendo debajo de cosas que no son tú, también se van a dar cuenta y a largo plazo no te va a llevar tan lejos. Sí, es como tu esencia, ¿no? Lo Exacto. que tienes que ser tú para que al final las cosas Exacto. sean como debe ser. Bueno, otra pregunta que tenía era sobre la película, concretamente. ¿Por qué España? ¿Por qué os inspirasteis en España para hacer La ciudad de rosas? ¿Y qué os inspiró al principio? Bueno, al inicio, pues es una película que queríamos que celebrara los 100 años de Disney y nos dimos cuenta que queríamos que fuera un cuento de hadas, entonces queríamos que tuviera esa estética de cuento de hadas que conocemos, pero a la vez que fuera un poco diferente. Y la historia orgánicamente nos dijo realmente dónde tenía que ser, porque es una historia donde es un lugar mágico, donde viene gente de todo el mundo, porque los deseos se te pueden conceder en este lugar. Entonces, ¿quién no quiere ir a ese lugar? Entonces tenía que ser multicultural. Y en la época de los cuentos de hadas, que tenían esa estética, y en la época medieval, aquí por acá en el Mediterráneo, cerca de la península ibérica, entre el sur de España y el norte de África, era eso, ¿no? Entonces, por medio de mucha investigación, nos encontramos con que era el lugar perfecto. Estupendo. Pues Sí. otra pregunta que tenía sobre eso es que investigué y empezasteis a trabajar sobre la película sobre finales de 2018. Sí. Entonces, después de todo este proceso de creación y demás, teniendo la perspectiva de los clásicos Disney y demás, ¿consideráis que habéis podido hacer una producción más fluida, no sin ir tanto hacia adelante, hacia detrás? ¿Y pensáis que el resultado ha sido el esperado desde que empezasteis la producción? Bueno, sí, creo que el resultado sí estoy muy orgulloso del resultado y fue porque al inicio al principio era grande, ¿no? Porque no sabía por dónde empiezas para celebrar a la magia de Disney, ¿no? Pero empezamos desde un lado emocional, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos qué significa Disney para todos nosotros y eran palabras como esperanza y alegría y deseo en las estrellas. Y una vez que encontramos como que esa idea, todo se empezó a dar de manera muy orgánica y se trabajó mucho, ¿no? Las historias que contamos se hacen 5 o 8 versiones antes de que llegamos a la versión final. Entonces eso es lo bonito de la animación, que es un proceso de exploración. Pues sí, la verdad que a mí personalmente me encantó el resultado Oh. y la vería 1000 veces más, la Ay, verdad. qué bueno. Me encantó, me emocionó muchísimo, Qué sobre bueno. todo, bueno, todo. Sí. Luego, un personaje concreto de la película que me encantó fue el que más me
pues el que más me chocó, por así decirlo, fue el personaje de Estrella, Sí. porque lo vi como muy simple estéticamente, pero a la vez es un personaje muy complejo. Y también su simbología con respecto a la historia de Disney, porque, bueno, me gustaría saber un poco qué significado va a tener Estrella en el resto de historia de la empresa, porque lo veo un personaje de los más importantes que pueden estar en Disney, vamos. Pues, y es algo que a mí me encanta del personaje, que es un personaje que de alguna forma siempre ha estado ahí, ¿no? Sí. Y es un personaje que muchos personajes le han pedido deseos, pero el reto era cómo creas un personaje visual que represente esto y exploramos muchas cosas. En algún momento el personaje hablaba y cambiaba de forma, pero nos dimos cuenta que las estrellas en el mundo real están ahí para inspirarnos y guiarnos, pero no para darnos las respuestas. Entonces queríamos que este personaje significara eso para Asha, ¿no? Ella es la que tiene que encontrar las respuestas por sí sola, pero la estrella, aparte de ser muy divertida, te inspira, ¿no? Y la estética es inspirada por Mickey Mouse, ¿no? Porque Mickey Mouse también tiene como unas formas muy sencillas, pero a la vez complejas, ¿no? Entonces, hasta la mascarita a la vez, en lugar de cejas, es con lo que se expresan, ¿no? Sí, pues me encantó el personaje, o sea, me pareció el más icónico. Junto también con el personaje de Magnífico, me pareció un personajazo. Sí. Y también me gustaría saber sobre este personaje, cómo se os ocurrió el desarrollo de dicho personaje, porque como que al comienzo de la película vemos como que se rodea, y él mismo, ¿no? su expresión facial y demás, como con gestos muy suaves, muy redondeados, muy, pues, como que te hacen confiar, pero conforme va avanzando la película y vemos cómo se desarrolla a pasar a ser el personaje malvado, lo vemos como más como un villano clásico, con gestos, con planos más puntiagudos, más afilado, más como peligroso, ¿no? Entonces, ¿cómo se os ocurrió el desarrollo de ese personaje? ¿Basándose en los clásicos también? ¿O? Pues sí, no, bueno, basado en los clásicos es el retorno del villano clásico, ¿no? Sí, pero a la vez la historia nos exigía exactamente lo que tú decías, porque es un personaje al que la gente le tienen que dar sus deseos, entonces tiene que ser carismático, alguien a quien te dé ganas en confiar, ¿no? Entonces, si no tuviera esa máscara, pues no sucedería. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que lo que vemos es que cuando alguien se atreve a contradecirlo, es cuando nos muestra su verdadero yo. Entonces, no es que cambie, pero nos muestra su verdadera identidad porque nunca nadie lo había cuestionado. Y fíjate que me gusta que te hayas dado cuenta en las expresiones faciales. Otra cosa con la que jugamos fue con el pelo. Sí. Tiene el pelo perfecto al inicio y luego empieza a despeinarse poco a poco. Bueno, es que también todos esos detalles son los que caracterizan al final el estilo Disney y todo, es impresionante. Luego también me fijé mucho en los fondos, me parecieron preciosos, artísticamente son súper bonitos, y me gustaría saber, porque ya desde hace unos años, desde el 2011 con Winnie the Pooh, ya no volvieron a hacer una producción enteramente en 2D, entonces ya pasaron todo a 3D, y me gustaría saber si a raíz de esta película se seguirán haciendo con esta estética o simplemente fue un homenaje a Pinocho, Blancanieves y demás con esos fondos. Bueno, para esta película el look apoya la historia, ¿no? Entonces, otra vez, es el centenario, es un cuento de hadas, entonces por eso, como tú dices, Pinocho y Blancanieves son nuestros primeros cuentos de hadas. Entonces quisimos hacer algo que les rindiera homenaje, pero al mismo tiempo algo nuevo y fresco, ¿no? Entonces es la combinación de esa estética con la tecnología de hoy que te puede brindar algo diferente. Sí. Ahora, no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero a mí me parece que mientras sigamos contando historias originales y dejemos que el look visual apoya la historia y esté en servicio de la historia, pues todo va a ir muy bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que, no sé, me parece que cada vez Disney se supera más y con esta película ha sido como retomar lo antiguo, pero siempre quedándose en lo actual y avanzando con los avances técnicos, y eso me parece impresionante. Luego, así otra cosa que me llamó mucho la atención es el personaje de Saba. Como que
igual es cosa mía, pero me pareció mucho como ver la imagen de Walt Disney en ese personaje. No sé si exactamente puede ser así, pero me dio esa sensación. Y bueno, no sé, vi muchas referencias a todos los clásicos, vi como todo, Sí. toda la... Y bueno, hasta aquí no Bueno, tengo pero muchas más preguntas. bueno, Walt Disney, ¿no? Es interesante que lo menciones porque, pues sí, Saba tiene 100 años, ¿no? Sí. Sabino tiene 100 años, entonces, pues obviamente es un homenaje a los 100 años. Al mismo tiempo, Walt, yo creo que está en otros personajes como Asha, Sí. porque, digo, Asha tiene el coraje de hacer un deseo y luchar por él, y Walt es lo que hizo, ¿no? Sí. Es, como dice Chris Buck, un deseo puede cambiar el mundo, Sí. y es lo que él hizo, y es lo que está haciendo Asha. Luego también creo que vemos un poco de Walt en Estrella, en Star, porque es una inspiración y es una luz que brilla aún en estos días que a nosotros nos inspira. Y entonces yo creo que él está por todos lados, hasta referencias tan pequeñitas como él tenía un árbol de los sueños. Él creció en una granja y tenía un árbol donde él iba a soñar y por eso, y no es coincidencia que Asha corra un árbol para hacer su deseo. Wow, ese dato no lo sabía. Jope, sí, estaba pensando en qué podría ser el árbol y tiene todo el sentido. Sí, es por Walt. Wow. Sí. Pues también un tema que me llamó mucha atención es el retomar los sidekicks que hablaban como antiguamente. O sea, es como que los sidekicks siempre han sido yo creo que algo clave en las películas Disney. De hecho, son como los personajes a veces los más icónicos de todas las películas. Y bueno, quería saber cómo se os ocurrió el volver a la estética de hacerlos tan cartoony, de que hablasen, cantasen y tuviesen incluso sus propias canciones. ¿Cómo surgió eso? Bueno, también los sidekicks son de mis favoritos, los animales que son tus mejores amigos, ¿no? También hay una inspiración de Walt ahí donde cuenta la leyenda que en esa granja donde él creció le gustaba ponerle ropita a los animales de la granja, entonces por eso tiene la pijamita. Pero también, si ves, hay dos tipos de sidekicks en las películas de Disney, hay los que no hablan y los que hablan, y nosotros tenemos los dos, ¿no? Y Valentino representa a los dos. Y pues los que hablan siempre te cuestionas, pues ¿por qué hablan? Entonces aquí tenemos de cierta manera una respuesta de que viene de la magia de la estrella, ¿no? Entonces también es una manera de rendir homenaje a eso, y la canción de I'm a Star, a mí es de mis favoritas, y creo que también es como tenemos la del villano, el retorno de la canción del villano, aquí tenemos el retorno de estas canciones de los animales como, o de los sidekicks como Be Our Guest o Under the Sea, ¿no? Sí. Pues no sé, me pareció impresionante y me gustó mucho ese tipo de detalles. Me pareció que eso precisamente fue lo que devolvía un poco la esencia con lo que hemos crecido, vaya. Sí. Y me pareció perfecto. Oh, qué bueno. Y bueno, pues no tengo muchas más preguntas. Muy buenas preguntas. Gracias por venir. Gracias a ti. Sí, sale. Pues sí.